Capítulo 13, 21 de marzo de 1993, hoy es un nuevo comienzo. Bastante coincidencia que es el primer día de primavera. Para mí es como un regreso de entre los muertos. 470 días de muerte viviente. Estar de vuelta con Catherine, de vuelta con mis otros camaradas, capaz de seguir con la lucha de nuevo después de tanta pérdida de tiempo, todo esto me llena con una alegría indescriptible. Es mucho lo que ha sucedido desde mi última entrada en este diario, cómo me alegro de que Catherine me lo guardara. Por lo que es difícil condensar todo aquí. Bien, lo primero es lo primero. Eran sobre las 4 en punto de la mañana, oscuro como el carbón, un domingo. Estábamos todos dormidos. La primera cosa que recuerdo es a Catherine sacudirme en el hombro, intentando despertarme. Podía oír un zumbido insistente de fondo, el cual, en mi condición de neblinoso sueño, asumía como la alarma del despertador de nuestro dormitorio. Ciertamente, no es el momento de levantarse aún, murmuré. Es el timbre de alerta de abajo, susurró Catherine con urgencia. Alguien del exterior del edificio. Eso me quitó el sueño, pero antes de que yo pudiera incluso poner mis pies en el suelo, se produjo un fuerte golpe y entraron una especie de chispas por la venta y casi de inmediato la sala se llenó de gas asfixiante, mientras yo jadeaba agónicamente. Los siguientes están un poco confusos en mi memoria. De alguna manera, todos cogimos nuestras máscaras de gas sin encender ninguna luz. Bill y yo corrimos escaleras abajo, dejando a Catherine y Carol para el hombre de la ventana de arriba. Afortunadamente, nadie había intentado entrar al edificio aún, pero cuando Bill y yo alcanzamos el final de las escaleras pudimos escuchar a alguien en el exterior con un megáfono ordenándonos salir con las manos en alto. Eché un vistazo rápido por la mirilla. La oscuridad de fuera se había iluminado como si fuese de día por una docena de luces de búsqueda, todas dirigidas hacia el edificio. El deslumbramiento me impedía ver más allá de las luces, pero era evidente que había cientos de soldados y policías, bien equipados, allí fuera. Obviamente era inútil defenderse, pero establecimos una pequeña barrera de todos modos, media docena de disparos rápidos desde las ventanas de arriba y abajo, por delante y por detrás, solo para disuadir a las personas de fuera de intentar forzar una entrada rápida al edificio. Después de eso, las ventanas y puertas fueron inmediatamente acribilladas al responder al fuego los del exterior, y nos concentramos en llevarnos la mayor parte de nuestro equipo esencial a través de nuestro túnel de escape. Los muros de bloque de cemento del garaje nos protegían de los disparos de pistola que nos llovían de todas partes. Bill, Catherine y Carol metían nuestros equipos en el largo y oscuro túnel, mientras yo me quedaba amontonándoles las cosas que pensaba que deberíamos intentar salvar. En unos frenéticos y agotadores 3/4 de hora, reunieron una pequeña montaña de armamento y equipos de comunicación en el extremo final del túnel. Aunque los tres hicieron la mayor parte de la tarea, al menos no estaban en peligro de que les dispararan. Tuve balas silbando alrededor de mis oídos todo el tiempo y me rozaron al menos una docena de veces las astillas de hormigón de las paredes martilleadas por los rebotes de las balas. Aún no entiendo cómo no me mataron. Incluso disparaba a la puerta de nuestros atacantes cada 5 minutos o así, tan solo para mantenerlos escondidos. Finalmente sacamos todas nuestras armas pequeñas y municiones, cerca de la mitad de nuestras cargas de explosivos y armas pesadas, y todas las unidades completas de comunicaciones. Las herramientas de Bill se salvaron, porque él tenía la costumbre de mantenerlas todas juntas en una caja de herramientas, pero abandonamos la mayor parte de mi equipo de ensayo, porque estaba diseminado por toda la casa. Nos agachamos brevemente en el pozo de grasa y decidimos que Bill y las chicas robarían un vehículo y cargarían nuestras cosas en él mientras yo me quedaría en la casa preparando una carga de demolición que cubriría la entrada de nuestro túnel de escape. Les daría 30 minutos, luego prendería la mecha y me retiraría. Catherine se separó y corrió rápidamente escaleras abajo donde tomó algunos de nuestros artículos personales, incluyendo mi diario, y luego vi su espalda en el túnel con los demás por última vez. Estaba entrando tanta luz de los focos de búsqueda a la casa que cualquier movimiento se estaba convirtiendo en algo extremadamente peligroso. Trabajando deprisa y nervioso, reuní 20 libras de carga de tritonal en el pozo de grasa, justo por encima de la entrada del túnel. Entonces me arrastré por el suelo, partiendo de la pared donde aproximadamente otras 100 libras de tritonal estaban apiladas en pequeños contenedores. Tenía la intención de hacer una carrera récord desde ese lote a la carga en el pozo de grasa, así que la casa entera explotaría.
Los policías tardarían un par de días en quitar los escombros y descubrir que habíamos escapado. Pero nunca llegué a la pared. De algún modo, aún no entiendo exactamente qué ocurrió, la carga del pozo de grasa explotó prematuramente. Quizá alguna bala rebotada golpeó la carga. O quizá chispas de una de las granadas de gas lacrimógeno que aún seguían lanzando hacia adentro encendieron la mecha. En cualquier caso, la conmoción me dejó inconsciente y muy cerca de matarme. Recuperé la conciencia sobre una mesa de operaciones en una sala de emergencias del hospital. Los siguientes días fueron extraordinariamente dolorosos. Hago una mueca de dolor al recordarlo. Me llevaron directamente de la sala de emergencias a una celda de interrogatorio en el subsótano del edificio del FBI, la cual aún se encontraba solo parcialmente despejada de los escombros de nuestros bombardeos 7 semanas antes. Aunque todavía estaba desorientado y extremadamente dolorido por mis heridas, me trataron brutalmente. Me esposaron las muñecas por la espalda, y me patearon y dieron puñetazos cada vez que me tropezaba o no respondía lo suficientemente rápido a una orden. Forzado a estar en el centro de la celda mientras media docena de agentes del FBI me gritaban preguntas desde todos los lados, difícilmente podía algo más que balbucear incoherentemente, incluso si hubiese querido cooperar con ellos. Incluso en mi agonía, sin embargo, sentí una oleada de júbilo cuando me di cuenta por las preguntas de mis interrogadores de que los otros estaban seguros y a salvo. Una y otra vez los hombres a mi alrededor me gritaban las mismas preguntas. ¿Dónde están los otros? ¿Cuántos estaban contigo en el edificio? ¿Cómo salieron? Aparentemente, la carga en el pozo de grasa había destruido con éxito la entrada del túnel. Las preguntas eran seguidas de bofetones y puñetazos, hasta que caí y me desmayé en el suelo, afortunadamente inconsciente de nuevo. Cuando recuperé la consciencia, aún estaba acostado donde había caído, en el desnudo suelo de hormigón. La luz estaba encendida, nadie más se encontraba en la habitación y podía oír el ruido de los taladradores y otros sonidos hechos por los reparadores que trabajaban en el corredor más allá de la puerta de mi celda. Me dolía todo, con las esposas causándome una especial molestia, pero mi cabeza estaba casi despejada. Mi primer pensamiento fue lamentar que ya no tenía mi cápsula de veneno. La policía secreta, por supuesto, había cogido mi pequeño collar tan pronto como había encontrado inconsciente mi cuerpo en los restos del garaje. Me maldije a mí mismo por no haber tenido la precaución de llevar la cápsula en la boca antes de la explosión. Probablemente no la habrían encontrado ahí y la podría haber mordido tan pronto como hubiese despertado en el hospital. En los días venideros, este lamento se repitió una y otra vez. Mi segundo pensamiento fue también de lamento y autorrecriminación. Estaba atormentado por una sospecha tan fuerte que casi equivalía a certeza de que mi mal aconsejada visita a Elsa 2 días antes era la responsable de mi situación. Evidentemente, alguien del grupo de Elsa me había seguido hasta casa y luego había informado sobre mí. Esta sospecha fue confirmada más tarde indirectamente por mis captores. Estuve solo con mis dolores y pensamientos sombríos solo unos pocos minutos antes de que comenzase mi segundo interrogatorio. En esta ocasión 2 agentes del FBI entraron a la celda, seguidos de un físico y otros 3 hombres, siendo 2 de estos 3 últimos grandes y negros. El tercer hombre era un encorvado con pelo blanco que rondaba los 70. Tenía una sonrisa un poco desagradable alrededor de su boca de aspecto áspero, que a veces se transformaba en una maligna sonrisa, mostrando los empastes de oro de sus dientes manchados de tabaco. Después de que el médico me hubo chequeado, marcando mi relativo apto, y se fuera, los 2 agentes del FBI me tiraron y tomaron posiciones cerca de la puerta. La sesión dio paso a la siniestra visión del tipo de los dientes de oro. Hablando con un espeso acento hebreo y una forma profesoral, cautivadora y apacible, se presentó como el coronel Saúl Rubin, de la inteligencia militar israelí. Antes de que yo ni siquiera pudiera sorprenderme de que un representante de un gobierno extranjero me estuviera interrogando, Rubin explicó. Dado que sus actividades racistas están en violación con la Convención Internacional del Genocidio, señor Turner, será juzgado por un tribunal internacional, con representantes de su país y el mío. Pero primero necesitamos algo de información suya, de modo que podamos llevar a la justicia a sus compañeros de delincuencia. Entiendo que no estuviese muy cooperativo anoche. Permítame avisarle que será muy duro para usted si rechaza contestar a mis preguntas.
He tenido gran experiencia en los últimos 45 años en extraer información de personas que no querían cooperar conmigo. Al final, todos me contaron todo lo que quería saber, tanto los árabes como los alemanes, pero fue una desagradable experiencia para los que fueron testarudos. Luego, tras una breve pausa. Sí, algunos de esos alemanes, atrás en 1945, 1946, en particular los de las SS, fueron bastante testarudos. El aparentemente satisfactorio recuerdo trajo otra horrible mueca a la cara de Rubin, y yo no podía reprimir un estremecimiento. Recordé las horribles fotografías que uno de nuestros miembros, que era un exoficial de inteligencia del ejército, me había enseñado hace años, de presos alemanes que acabaron con los ojos heridos, dientes arrancados, dedos cortados, y testículos destrozados por interrogadores sádicos, muchos vistiendo uniformes del ejército de Estados Unidos, antes de su condena y ejecución por los tribunales militares como criminales de guerra. No había nada que quisiera más que poder golpear la cara maligna del judío que estaba ante mí con mis propios puños, pero mis esposas no me permitirían ese lujo. Decidí escupirle en la cara al mismo tiempo que dirigía una patada a su entrepierna. Lamentablemente, mis agarrotados músculos arruinaron mi objetivo, y mi única patada dio en el muslo de Rubin, enviándolo asombrosamente un par de pasos atrás. Luego, los dos negros se ocuparon de mí. Bajo las instrucciones de Rubin, procedieron a darme una feroz, minuciosa y científica paliza. Cuando terminaron, mi cuerpo entero era una palpitante masa de dolor, y estaba retorciéndome en el suelo, gimoteando. Los posteriores interrogatorios fueron peor, mucho peor. Debido a que un juicio fue planeado para mí, presumiblemente al modo de Adolf Eichmann, Rubin evitó dañarme los ojos y cortarme los dedos, lo cual me habría desfigurado, pero las cosas que hizo eran extremadamente dolorosas. Nota al lector. Adolf Eichmann era un oficial alemán de nivel medio durante la Segunda Guerra Mundial. 15 años después de la guerra, fue secuestrado en Sudamérica por los judíos, en avión a Israel, y hecho la figura principal del escenario de una campaña elaborada por etapas de 2 años de duración para evocar la simpatía de los no judíos de todo mundo hacia Israel, el único refugio para los judíos perseguidos. Después de las torturas, Eichmann fue mostrado en una caja de cristal insonorizado durante un período de 4 meses en el juicio que lo condenó a muerte por crímenes contra el pueblo judío. Hubo días en que algunos momentos estaba completamente ausente, y como había predicho Rubin, finalmente le dije todo lo que quería saber. Ningún ser humano podría haber hecho otra cosa. Durante las sesiones de tortura, los 2 agentes del FBI, que siempre estaban presentes como espectadores, a veces se volvían un poco pálidos. Una vez Rubin hundió mucho una burda varilla en mi recto, así que yo estaba gritando y meneándome como si fuese un cerdo pinchado, y a uno se le vio como si estuviese enfermo, pero nunca planteó una objeción. Supuse que era muy parecido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando oficiales americanos de ascendencia alemana observaron tranquilamente a torturadores judíos a lo largo de su labor hacia sus hermanos raciales que habían estado en el ejército alemán, y asimismo no vieron nada malo cuando violaron brutalmente a mujeres alemanas. Habían sido sometidos a un lavado de cerebro por los judíos y odiaban a su propia raza, ¿o es que son solo insensibles bastardos que harían todo lo que se les diga, siempre que mantengan sus sueldos? A pesar de la exquisitamente dolorosa experiencia de Rubin, estoy totalmente convencido de que las técnicas de interrogación de la organización son mucho más efectivas que las del sistema. Somos científicos, en tanto que el sistema no es más que brutal. Aunque Rubin rompió mi resistencia y obtuvo respuestas a sus preguntas, afortunadamente muchas de las preguntas no eran adecuadas. Cuando él hubo terminado finalmente conmigo, después de casi un mes de pesadilla, le había dicho los nombres de la mayoría de los miembros de la organización que yo sabía, la ubicación de sus escondites, y quienes habían participado en diversas operaciones contra el sistema. Había descrito en detalle la preparación de la bomba colocada en el edificio del FBI y mi papel en el asalto de mortero en el Capitolio. Y, por supuesto, expliqué exactamente cómo los otros miembros de mi unidad habían escapado de la captura. Todas estas revelaciones causaron ciertamente un problema a la organización. Pero fueron capaces de anticipar exactamente lo que la policía política averiguó de mí, y tuvieron la posibilidad de anular los posibles daños. Principalmente, significó abandonar apresuradamente varios escondites perfectos y crear otros nuevos. Pero técnica del interrogatorio de Rubin solo obtuvo información en forma de respuestas a preguntas directas. Nunca me preguntó sobre nuestros sistemas de comunicaciones, así que nunca supo nada al respecto.
Como supe más tarde, nuestros legales dentro del FBI mantenían a la organización informada de la información que mi interrogatorio iba proporcionando, por lo que conservaron la confianza en la seguridad de nuestra emisora de comunicaciones. Tampoco supo nada de la orden o acerca de nuestra filosofía o nuestros objetivos de largo alcance, conocimientos que podrían haber ayudado al sistema a entender nuestra estrategia. Todo lo que averiguó de mí Rubin fue solo de carácter táctico. Creo que la razón de esto fue la arrogante presunción del sistema de que la tarea de liquidación de la organización sería solo una cuestión de semanas. Nos consideraban un problema importante, pero no mortal. Después de que mi período de interrogación acabase, fui retenido en el edificio del FBI otras 3 semanas, aparentemente en previsión de serles útil para identificar los diversos miembros de la organización que podrían ser detenidos en base a la información que había proporcionado. Ninguno fue arrestado durante ese tiempo, sin embargo, fui finalmente trasladado a la cárcel especial en el Fuerte Belvoir donde casi 200 miembros de la organización y aproximadamente el mismo número de nuestros legales estaban retenidos. El gobierno tenía miedo a ponernos en cárceles comunes por el peligro de que la organización pudiera liberarnos y a que nosotros también, sospecho, pudiéramos adoctrinar otros presos blancos. Por lo tanto, todos los miembros de la organización capturados fueron llevados a Fort Belvoir y mantenidos en celdas de confinamiento solitario, en edificios rodeados de alambre de espino, tanques, torres de guardia con ametralladoras, y 2 compañías de policía militar, todos en el centro de un ejército de base. Y allí pasé los siguientes 14 meses. Muchas personas consideran el régimen de incomunicación un tratamiento especialmente duro, pero fue una bendición para mí. Yo estaba todavía en una depresión y estado de ánimo anormal, en parte por el resultado de la tortura Rubin y en parte por un sentido de culpabilidad por haber cedido a la tortura. Acababa de ser encerrado y no podía participar en la lucha, así que necesitaba algo de tiempo a solas para enderezarme a mí mismo de nuevo. Y, por supuesto, es bueno no tener que preocuparse por los negros, lo que habría sido una verdadera maldición. Nadie que no haya sido sometido al terror y agonía a la que fui sometido puede comprender el profundo y duradero efecto de tal experiencia. Mi cuerpo ha sanado por completo, y me recuperé de la peculiar combinación de depresión y nervioso pánico con los que el interrogatorio me dejó, pero yo soy el mismo hombre que era. Estoy más impaciente, con mentalidad más seria, incluso sombrío, quizá, más decidido que nunca a continuar con nuestra tarea. Y he perdido todo miedo a la muerte. No me he hecho más temerario, pero nada me amedrenta ahora. Puedo ser mucho más duro conmigo mismo que antes, y también más duro con otros, cuando sea necesario. Hay cualquier lloriqueo conservador responsable. No voy a escuchar más excusas de estos colaboradores. Todo el tiempo que los otros y yo estuvimos en el Fuerte Belvoir nos encontramos en régimen de incomunicación y no se nos permitía ningún material de lectura, periódicos o de otra manera. Sin embargo, pronto aprendimos a comunicarnos de forma limitada con otros, y establecimos una exposición oral del oleoducto de noticias desde el exterior a través de nuestros guardias. Las noticias que todos queríamos oír, por supuesto, eran de la guerra entre la organización y el sistema. Nos alegrábamos especialmente cada vez que había noticias de una acción exitosa contra una atrocidad del sistema, en la jerga de los medios de comunicación, y nos deprimíamos si el período transcurrido entre las noticias de las principales acciones se extendía a más de unos pocos días. Con el paso del tiempo, las noticias de las acciones se hicieron mucho menos frecuentes, y los medios de comunicación comenzaron a asegurar, muy confiados, que el fin de la organización era inminente, y que el país volvería pronto a la normalidad. Eso nos preocupaba, pero nuestra preocupación no era completa ya que cada vez menos nuevos presos se unían a nosotros en el Fuerte Belvoir. Cuando entré el promedio era de 1 al día, pero la media disminuyó a 1 por semana en agosto del año pasado. Luego vinieron los grandes atentados del 11 y 12 de septiembre de 1992 en Houston. En 2 días de sacudida de la tierra hubo 14 grandes atentados, lo que dejó más de 4.000 muertos y gran parte de las instalaciones industriales de Houston y los restos del transporte marítimo ardiendo. La acción comenzó cuando un buque cargado de municiones, bombas aéreas para llevar a Israel, detonó en el atestado canal de Houston antes del amanecer del 11 de septiembre. Este buque se llevó a otros 4 buques al fondo del canal, su bloqueo, y también prendió fuego a una enorme refinería cercana. En 1 hora, otras 8 enormes explosiones se habían producido a lo largo del canal, poniendo fuera de juego al segundo puerto de mayor actividad de las empresas durante más de 4 meses.
5 explosiones más tarde cerraron el aeropuerto de Houston, destruyeron la ciudad principal de la estación de generación de energía, y se derrumbaron 2 pasos superiores y un puente situados estratégicamente. Houston se convirtió en zona catastrófica, y el gobierno federal se apresuró en utilizar a miles de soldados que pudieran contener a un airado público asolado por el pánico. La acción de Houston no nos ganó amigos, pero tampoco ayudó a la causa del gobierno. Y disipó completamente la creciente noción de que nuestra revolución se había ahogado. Y, después de Houston, fue Wilmington, más tarde la Providencia, luego Racine. Las acciones eran menos que antes, pero mucho, mucho más grandes. Se hizo evidente para nosotros el otoño pasado que la revolución había entrado en una nueva y más decisiva fase. Pero más de eso más adelante. Anoche fue la acción más importante de todas para aquellos de nosotros en el fuerte Belvoir. Justo antes de la medianoche, como de costumbre, 2 autobuses de color gris oliva se detuvieron frente a la puerta de nuestro complejo de la cárcel. Por lo general traen unos 60 policías militarizados para el cambio de guardia de la medianoche y se iban a lo lejos en la noche. Esta vez fue diferente. Mi primera idea de que una fuga estaba en marcha me llegó cuando fui despertado por el sonido de una ametralladora que se disparó desde una de las torres de guardia. Fue rápidamente silenciado por un golpe directo de cañón de 105 milímetros sobre uno de los 4 tanques en nuestro complejo. Después de eso hubo un intermitente tiroteo de armas pequeñas y muchos gritos y sonidos de pies corriendo. Finalmente, la puerta de madera de mi celda se rompió hacia el interior bajo el golpe de un mazo, y yo era libre. Yo era uno de los afortunados 150 o así que se juntaron en los 2 autobuses y montaron en ellos. Varias docenas de otros se aferraban afuera de los 4 tanques capturados, cuyas distraídas tripulaciones habían sido el primer blanco de nuestros libertadores. El resto tuvo que ir a pie, a través de un aguacero que providencialmente mantenía a los helicópteros del ejército en tierra. En total perdimos 18 presos y 4 socorristas muertos y 61 prisioneros recapturados. Pero 442 de nosotros, de acuerdo con el informe sobre las noticias de la radio, fueron apresados a la espera de camiones que esperaban fuera de la base, mientras que los tanques mantenían a raya a nuestros perseguidores. Ese no fue el final de la emoción, pero, basta con decir que a las 4 en punto de esta mañana nos habíamos dispersado con éxito por más de 2 docenas de previamente seleccionadas casas de seguridad en la zona de Washington. Después de unas horas de descanso, me deslicé en una ropa de trabajador civil, tomé la serie de tarjetas de identificación falsas que habían sido cuidadosamente preparadas con maestría para mí, y, llevando un periódico y un bote con el almuerzo, hacía mi camino entre los puestos de trabajadores de la mañana hacia el punto donde se me había asignado una cita. En 2 minutos un camión de la recogida que llevaba a un hombre y una mujer se paró en la curva a mi lado. La puerta se abrió y entré. Como Bill conducía el camión en el tráfico de hora punta, llevé a mi querida Catherine en mis brazos, una vez más.